y el Papa sigue recuperándose luego de su operación al abdomen, informa la Santa Sede. Por todo lo alto, católicos de América y Europa celebran la fiesta del Corpus Christi. La dictadura en Nicaragua intenta sembrar distanciamiento entre los profesores de escuelas parroquiales y la iglesia. La iglesia en Colombia expresa su alegría por el hallazgo de los 4 niños perdidos en la selva, luego de sobrevivir a un accidente aéreo. La fe y la razón van juntas, nos recuerda Benedicto XVI. La importancia de entenderlo para no dejar a Dios lo sabremos en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina. Hola amigos, hola Eddie, empezamos una nueva semana. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y como siempre también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Comenzamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco sigue internado en fase de recuperación luego de su cirugía abdominal del 7 de junio. El Vaticano informó que el Santo Padre despacha desde el Hospital Gemelli. La mañana del domingo 11 de junio rezó el Ángelus en privado. Muchos fieles llegaron hasta el hospital para también rezar el Ángelus y acompañar al Papa. Al finalizar el rezo, el pontífice almorzó con el personal médico y de seguridad del hospital. Y ahora las noticias de la Iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la Basílica San José, ubicada en el barrio porteño de Flores, comenzamos informando que en la Arquidiócesis de Buenos Aires se celebró el Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Las cámaras de EWTN Noticias estuvieron allí. La Arquidiócesis de Buenos Aires celebró la fiesta de Corpus, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Este año, bajo el lema Eucaristía, pan compartido, coincidió con el fin de semana de la colecta anual de Cáritas. Una gran cantidad de fieles se hicieron presentes en la Catedral Metropolitana para compartir, para escucharse el uno con el otro y de esta manera rezar y además pedir por la paz en el mundo y la unidad de una nación como la República Argentina actualmente fragmentada. La fiesta eucarística fue la oportunidad para que la comunidad porteña se despida del cardenal Mario Aurelio Poli, quien dejará la arquidiócesis después de 10 años de misión pastoral. Lo que nos deja la solemnidad del Corpus es este clima contagioso de unidad, de comunión, de convergencias, de miradas que se centran en los ojos y en el corazón de Jesús, Eucaristía, ¿no? Siguiendo con las noticias, la Conferencia Episcopal Argentina agradeció a los comunicadores, a los periodistas, por su labor. Como cada 7 de junio en la República Argentina, se celebra el Día del Periodista en conmemoración del nacimiento de la Gaceta de Buenos Aires, periódico fundado ese día de 1810. En esta oportunidad, en la Conferencia Episcopal Argentina, se compartió un espacio de oración, también de escucha y reflexión con la presencia de los obispos Oscar Ojea y Alberto Bochatey. Además, se dialogó acerca de los nuevos desafíos comunicacionales que se presentan en estos tiempos. Al celebrar este día quería dejarles mi bendición y mi mejor deseo para tener un periodismo cada vez más crecido, cada vez más fiel a la verdad en su servicio y cada vez más fiel al prójimo, a la fraternidad y a servir a la cultura del encuentro. La comunicación es parte del mundo actual. Hoy todo es virtual, todo es medios, todo es comunicaciones y tenemos que saber estar en ese nivel de diálogo y saber tener los tiempos. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y en Colombia, la iglesia expresó su alegría por el hallazgo de los 4 niños perdidos en la selva durante 40 días, luego de sobrevivir a un accidente aéreo. Veamos.
En medio de la noche, militares de la Fuerza Aérea de Colombia rescatan en sus brazos a los 4 niños que estuvieron perdidos por 40 días en la Amazonía colombiana. Examinan sus signos vitales para luego trasladarlos al encuentro con sus familiares. Los niños son Leslie Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, Soleini Jacobombaire Mucutuy, de 9, Tien Ranoque Mucutuy, de 4, y el bebé Christine Ranoque Mucutuy, de 1 año. Desaparecieron desde el 1 de mayo. Ese día una avioneta en la que viajaban los menores con su mamá y otros 2 adultos se estrelló cuando hacían la ruta Araraucara-San José de Guaviare en Colombia. El 16 de mayo, Fuerzas Especiales colombianas encontraron el avión con los cuerpos de 3 adultos, incluida la madre de los niños, pero los hermanitos no estaban entre los restos, entonces iniciaron la búsqueda. Las autoridades colombianas pudieron encontrar a los 4 niños tras escuchar el llanto del bebé. Los 4 hermanos solo presentaban señales de deshidratación y picaduras de insectos. Fueron llevados a un hospital en Bogotá. Los familiares de los 4 niños sobrevivientes hablaron más sobre su recuperación. Esta es una prueba que me está haciendo Dios, qué tanta fe tengo en Él, y yo lo he demostrado con mis propias palabras, como dije en un principio. Pues ya ellos ahorita lo tienen como haciendo dibujitos, algo que ellos también necesitan como desahogarse. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Rueda, dijo que el hallazgo de los niños es un verdadero milagro de la vida, por el cual hay que agradecer a Cristo. Es un signo para toda Colombia, para que luchemos, defendamos la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la muerte natural. Por al menos 2 semanas, los niños seguirán restableciéndose en el hospital. Desde Nicaragua se sabe que en una nueva arremetida de la dictadura de Daniel Ortega sobre la iglesia, el ángulo es ahora la educación escolar que ofrecen las congregaciones. Hace poco la abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que el gobierno de Nicaragua está intimidando a los profesores de las escuelas parroquiales. ¿De qué forma? Los detalles en el informe de Bárbara Socorro de EWTN Noticias. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El miércoles 7 de junio, los profesores de los colegios parroquiales adscritos a las diócesis de Matagalpa, Jinotega, León, Estelí y Ciuna, así como las escuelas católicas de la arquidiócesis de Managua, fueron citados por el gobierno de Daniel Ortega en distintos grupos y por distrito para pagarles con dinero en mano sus salarios correspondientes al mes en curso. Hasta antes de ese día, lo usual era el pago a través de cheques, a través del sistema financiero. En Twitter, el 8 de junio, la abogada nicaragüense Marta Molina alertó que el sandinista Sergio Mercado, delegado departamental del Ministerio de Educación, se presentó en los encuentros con una maleta llena de dinero en efectivo. Mercado solicitó a todos los docentes que mostraran su cédula y les dijo que de ahora en adelante ellos les iban a pagar directamente porque los sacerdotes estaban robando el dinero de las subvenciones que legalmente el Estado entrega a los colegios parroquiales cada mes. Desde el exilio en Estados Unidos, la misma investigadora nicaragüense explica el caso. Esto lógicamente vulnera el derecho laboral de los trabajadores, porque una vez que estos docentes firman un contrato con la escuela parroquial, ahí se establece dónde va a ser el pago, y el pago debe de ser, según lo que menciona la ley, en el centro escolar donde ellos realizan su trabajo. No es que tienen que trasladarse a un lugar lejos a retirar este salario. O sea, lo que están haciendo es también jugando con la dignidad humana de cada uno de los trabajadores y diciéndole una mentira que son los sacerdotes quienes se están robando este dinero. En Nicaragua son más de 1.200 los colegios parroquiales, la mayoría en los pueblos alejados, a donde no llega la educación que debe dar el gobierno. Las citaciones a los profesores se dan después de que la dictadura de Daniel Ortega mandó a congelar las cuentas bancarias de las diócesis y colegios católicos de Nicaragua. Esto con el propósito de sembrar desconfianza y enfrentamiento entre los sacerdotes directores y su plana docente. Según indica Molina,
Esto es lo que se espera en los próximos días. Me imagino que están fabricando las pruebas, posiblemente veamos a más sacerdotes implicados. En este momento únicamente está el cardenal Leopoldo José Brenes llamado a esta investigación, pero también de manera paralela se encuentran 2 sacerdotes de la diócesis de Estelí que están en una casa de formación y que están siendo investigados. En este momento, cualquier dinero que entre o salga de algún miembro o institución de la Iglesia Católica será investigado por la policía y reportado como un movimiento sospechoso para ser acusado de lavado de dinero, según la autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Otra preocupación latente es el probable cierre de algunos colegios parroquiales que se mantienen con donaciones extranjeras. Al estar las cuentas bancarias congeladas, el cierre será inevitable. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Por todo lo alto, católicos de América y Europa celebran la fiesta del Corpus Christi. Veamos. Tworzycie przez waszą obecność to sanktuarium. Za to wam bardzo dziękuję. Budujecie Kościół tutejszy swoją obecnością. Pozostaje zawsze wierny. Przekarmieni dobrami, które łatwo są dostępne, przesyceni wygodą życia. Hacemos una pausa y al volver. And I think to myself. Desde España conoceremos a Rafa Póstigo, que a sus 14 años se pone en manos de Dios en su lucha contra el cáncer. Hoy es la fiesta de San Juan de Sahagún, el predicador que salvó a su pueblo de la peste. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora noticias desde España. Cuando el adolescente Rafael Póstigo supo su diagnóstico de cáncer, no fue fácil. Sin embargo, el inmenso amor de su numerosa familia y su firme fe en el Señor lo ayudan a mantenerse confiado en la gracia de Dios durante su tratamiento. Conozcamos a Rafa en el informe de Bárbara Socorro. Hola, soy Rafa, como muchos ya sabéis. Este es el valiente video que Rafael Póstigo Pich publicó para anunciar a sus recién cumplidos 14 años el linfoma de Hodgkin que lo aqueja desde enero de este año, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, pero que para Rafa, como lo llama cariñosamente su familia, es motivo para unirse aún más a Dios. Hace unos días, después de 6 meses de tratamiento, Rafa tuvo su última quimioterapia. Ha perdido el pelo, pero no le importa. Desde su diagnóstico ha aprendido a apreciar las pequeñas cosas. Desde su hogar en España, me cuenta cómo ve la vida desde su diagnóstico. Pues la veo de otra forma. Antes sí que es verdad que era como un niño que pensaba más en mis cosas, no sé. Y al haber sufrido y estas cosas, pues yo creo que pues no sé, que me ha abierto más y pues que no sé, que me siento otra persona. A sus 14 años, Rafa conoce muy bien a Dios. Me cuenta que con el cáncer ha aprendido a amar y a servir a los demás. Sabe que entregarse completamente al Señor en este momento es lo más importante. Sinceramente le amo un montón ahora mismo porque después de haber sufrido, por así decirlo, como él sufrió en la cruz, obviamente yo no he sufrido lo mismo que él ha sufrido en la cruz,
Entonces es algo que no sé, que digo, bueno, Él sufrió todo esto por nosotros y todo por amor. Además, Él es Dios, Él no hacía falta que viniera aquí y nos salvara a todos así. Pues, no sé, me encanta. La fe de Rafael fue inculcada por sus padres, Rosa Pich y Chema Postigo, quienes le dieron el regalo de 17 hermanos. Él es el número 18. Los 3 primeros hermanos fallecieron por problemas de corazón, mientras que su padre también partió al encuentro del Señor hace 6 años a causa del cáncer. Sin embargo, la familia Postigo Pich se mantiene unida y fortalecida en la fe. Gracias al amor de su madre y de sus hermanos, Rafa ha afrontado su diagnóstico con alegría y esperanza. Los santos favoritos de Rafael son el beato Carlo Acutis junto con San Pío de Pietrelcina y Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe de la santa es uno de sus poemas preferidos. Durante sus 6 meses de tratamiento contra el cáncer, Rafa no ha dejado de ir a misa diaria y recibir la comunión. Sí, claro que sí. Voy cada día a misa. Entonces, sí, voy a misa y ¿cómo no? Ya mi madre desde muy pequeño me hacía ir a misa todos los días. Y aunque a veces a mí no me gustaba, al final le vas pillando el traquillo de la misa y de lo que es. Entonces te vas enamorando. No sé, al final te hace como una cosa que es normal y que te gusta. Y entonces, pues ahora voy a misa y me siento con paz. Rafa Postigo es un niño que disfruta leer, cantar, tocar piano, guitarra y hasta ukelele, pero sobre todo disfruta estar con Dios. Confiesa que extraña mucho ir al colegio y estar con sus amigos y que además no todos los días está alegre, pero cuenta que en este tiempo aprendió a ser muy agradecido porque, como él bien dice, no sabes lo que mañana te espera. Nos deja como lección que al estar unidos al Señor es posible mantener la fe en la adversidad. And I think to myself, what a wonderful world. Fe y razón, amor y verdad, el legado de Benedicto XVI es el nombre del curso que realizará la Universidad Católica del Uruguay en agosto próximo sobre la vida y obra del Santo Padre. Dentro de sus temas abordarán por qué la fe y la razón nos excluyen y juntas permiten llegar a la verdad, como decía Benedicto XVI. A manera de adelanto hablaremos de la importancia de la unión de la fe y la razón para no dejar a Dios, a pesar de las cosas malas que puedan ocurrirnos. Estamos en conexión desde Uruguay con el profesor Miguel Pastorino, doctor en filosofía y docente en la Universidad Católica del Uruguay. Profesor Pastorino, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Cómo definía Benedicto XVI la fe? Bueno, Natalie, un gusto reencontrarnos. Benedicto XVI, el tema de la fe ha sido un tema que ha atravesado toda su vida, en todos sus escritos, incluso como Papa Benedicto declaró un año de la fe, ¿no? Entonces, ha sido un tema central en su pensamiento y él define la fe como un acto de toda la persona. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que es un acto de toda la persona? Que no es un acto meramente intelectual, que no es un mero sentimiento, no es algo meramente, como hay gente que dice, la fe es algo que uno siente. Dicen, no. No es un sentimiento meramente, no es un acto meramente intelectual, sino que es un acto de toda la persona en el cual yo me entrego en todo lo que soy. Y por eso la fe también, no solo religiosa, la fe es una capacidad humana también, libre, porque todo el que cree elige lo que quiere creer. Dice, Benedicto compara mucho la fe con el amor, porque dice que nadie puede obligarse a amar. Uno ama a quien uno elige. Del mismo modo, uno cree a quien uno elige creerle. Por lo tanto, la fe siempre va de la mano con la libertad.
Ujú. ¿Y qué significado le daba a la razón el Santo Padre? Bueno, a su vez, hay una publicación que se llama Dios salve a la razón. Benedicto ha sido un gran defensor de la recuperación de la razón, entendida de que además él, en su diálogo con el filósofo Jürgen Habermas, casi que en mucho comparten sus ideas en cuanto a proteger la razón de la posmodernidad y del relativismo, y Ratzinger sobre todo sosteniendo de que el cristianismo se sostiene en la razón, porque la fe cristiana fue liberadora en tanto que nunca vio oposición entre fe y razón, porque desde San Agustín, porque además Benedicto era un gran lector de San Agustín, y bueno, y obviamente también de Santo Tomás, pero sobre todo de San Agustín, donde la fe y la razón son caminos para llegar a la misma verdad y al único Dios. Por lo tanto, no pueden contradecirse, porque en Dios no hay contradicción, y esto está en el catecismo. Es decir, no podría la fe decirme una cosa y la razón otra, porque el mismo Dios que nos creó, es decir, y que creó todo lo que existe, Él es la verdad y la luz, y por lo tanto también nos dio la luz de la razón para poder alcanzarlo. Ujú. Profesor, ¿y qué respondería Benedicto XVI a aquellas personas que piensan que la fe es irracional? Bueno, Benedicto en casi todos sus escritos, sobre todo como pensador, como teólogo Ratzinger, ha desarrollado una crítica muy fuerte a por qué hoy, incluso entre católicos, se suele pensar que la fe es un sentimiento irracional o algo que no tiene que ver con la razón. Y él dice que esto se origina por dos causas. Por el progreso de la mentalidad cientificista, positivista, que todo lo que no es demostrado científicamente parecería ser que es irracional, lo cual no es cierto, porque tenemos muchas formas de conocimiento no demostradas científicamente que son profundamente racionales, razonables, lógicas, como gran parte de la filosofía, y que no tienen demostración científica. Y lo otro, dice él, es que la teología protestante, sobre todo Schleiermacher y Barth y otros teólogos del siglo XIX y XX, contribuyeron a agudizar esta ruptura, este divorcio entre fe y razón, que incluso ha impactado en la teología católica, de pensar que justamente la razón va por un lado y la fe va por otro, como divorciadas. Y esto ha impactado en todo el pensamiento. Benedicto descubre que casi todos los filósofos alemanes, como tenían origen protestante, tienen esta visión de la fe como algo poco racional, más bien sentimental. No todos los filósofos, pero gran parte, como algo subjetivo que no pertenece al ámbito de la verdad. Y este es el problema para Benedicto. La fe es una forma de conocimiento que nos aproxima a la verdad. Por lo tanto, la fe no puede ser irracional. Es verdad. Profesor Miguel Pastorino, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista. Gracias a ti. Hoy, 12 de junio, la Iglesia Católica celebra a San Juan de Sahagún, sacerdote agustino español, gran predicador que salvó a su pueblo de la peste con sus oraciones. Desde España, el padre Antonio María Domènech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta más sobre el santo. San Juan de Sahagún fue un sacerdote de esa localidad, nacido cerca de Salamanca, y estudió allí sus estudios para ser presbítero, y después entró en una comunidad religiosa. Estamos hablando del año 1430, en el siglo XV. Empezó primero como predicador porque predicó en el día de la fiesta de San Sebastián, uno de los colegios de Salamanca, y gustó mucho a todos. Pero después se puso enfermo y le prometió a Dios que si se curaba, dentro de las dificultades de esa época para curarse, entraría de religioso. Y pasó a formar parte, al ser curado, de los padres agustinos. Allí pasó el noviciado trabajando en los oficios humildes de la comunidad, y cuentan de que un día, sirviendo el vino a los padres de la comunidad, le dieron muy poco para servir a todos y les sirvió en abundancia y todavía sobraba. Entonces es casi como el primer milagro, de los que después hizo muchos, sobre todo librando a Salamanca de la peste del tifo negro,
que por su oración dicen que se salvó la ciudad. También a la hora de la muerte dicen que una mujer lo envenenó porque un hombre que vivía con ella, después de oír su predicación, ya decidió separarse de esa vida, y entonces la mujer se vengó y murió solo con 49 años. Una de las virtudes más importantes de San Juan de Sahagún era el proponer a todo el mundo la paz. En la ciudad de Salamanca había dos partidos opuestos que tenían una lucha muy competitiva e incluso con violencia, y no paró hasta que consiguió que firmaran un tratado de paz entre ellos. Y también gustaba de poner paz en las familias, las iba a visitar cuando había algún problema y arrancaba de ellos ese deseo de estar pacíficamente. Creo que en una sociedad como la actual hay que poner en valor lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la predicación, porque la fe entra por el oído. Y es cierto que tenemos ahora muchos medios para escuchar palabras de fe, este mismo, biografía de los santos, audiolibros, pero no cabe duda que el cara a cara, la palabra dicha de uno a otro, tiene un efecto especial porque el Señor quiso que así fuera a través de los ministros de la Iglesia. Entonces, es una invitación a todos a formarnos bien para poder transmitir bien la fe a los demás. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.